Hola, muy buenas tardes. Nuevamente compartiéndote esta cápsula semanal. El día de hoy te la quiero compartir el tema maravilloso sobre la educación de los hijos. Con el contexto del retorno a clases, quiero compartirte una información que en estos 8 años dando conferencias en instituciones para padres de familia y yo como padre de familia, hemos podido ir concluyendo y desglosando esta información y hoy te la comparto. Te comparto estos 7-8 puntos importantísimos que pueden realmente ayudarte como una ruta para crear hijos exitosos, hijos funcionales. Punto número 1. Tu hijo necesita un padre, una madre, no un amigo o una amiga en tu figura. Confundir los roles genera un caos mental y emocional en los hijos. ¿Por qué razón? Porque la figura paterna, la figura materna tiene un contenido antropológico muchísimo más amplio, más profundo, más rico en contenido que la amistad. La amistad tiene un contenido grandioso, hermoso, riquísimo para la salud mental y emocional, pero jamás puede suplir a la paternidad, jamás puede suplir a la maternidad. Entonces, Ramón Chávez, yo no quiero ser amigo de mi hijo Ramón. Yo quiero ser su padre. Yo no quiero que mi padre, mi papá, también Ramón, por cierto, sea mi amigo. Buen amigo puedo ver un hermano, un tío, un pariente, un maestro. Tengo extraordinarios amigos, pero padre nada más tengo uno. Con sus errores, sus defectos, sus vicios, virtudes, su forma de ser, es mi padre. Y nada lo puede suplir. Entonces, punto número 1 es: no confunda los roles en tu persona hacia tus hijos. Tu hijo ocupa un padre, una madre. No hay que ser el mejor amigo o la mejor amiga de tu hijo o de tu hija. Punto número 2. Tu hijo necesita disciplina. No le tengas miedo a la disciplina. No le tengas miedo a ponerle límites. No le tengas miedo a ponerle límites a tu hijo. Pero es bien importante entender la disciplina como orden, como formación, como educación. No como un desahogo de la furia o de la neurosis en el momento en el que estamos. A veces está la impresión de madres que corrigen a sus hijos cuando están en un momento emocional caótico, se vuelven tan enfurecidas contra ellos. Y cuando están de buenas, son permisivas, laxas, todo lo permiten. El hijo puede hacer, gritar, deshacer, está de buenas, pero está de malas y entonces se vuelve intransigente, se vuelve intocable. Grita, corrige, regaña, golpea, pega, disciplina, pero no más cuando está de malas. Y entonces le mandas un mensaje de muchísimo caos al hijo. Un día estaba yo afuera de una escuela, iba a dar un taller para maestros en la tarde y salían como unos 600, 800 niños de una escuela aquí en la región. Y había madres de familia fuera de la escuela y vendedores de duritos y vendimias allá afuera. Y entonces me llamó tanto la atención que un niño como de unos 6, 7 años le pegaba en las pompis a la mamá. La mamá cargaba la mochila del hijo, cosa que no se debe de hacer porque el niño, aunque es pequeño, debe cargar lo que le corresponde. Si la madre ahorita carga la mochila, un día va a cargar con él y sus responsabilidades de adulto. En fin, el niño le pega en las pompis a la mamá y le grita: mamá, quiero duritos, mamá, quiero duritos. Bueno, mamá le decía: ama, quiero duritos, ama, quiero duritos. Y la mano le hacía caso. El niño, frente a la gente, se impacienta, mete las manos en las pompis de la mamá, agarra el short y como que agarró todo y le jala a la señora de tal forma que deja descubierto ahí el panorama. Y yo creí que la mamá iba a voltear y le iba a dar un manotazo en la cara al chiquillo grosero. Y lo único que dijo, voltea y le dice: ay, mi hijo, ¿ves cómo eres? Y siguió caminando. Y bueno, algunos nos reímos y nos da mucho que entender el comportamiento de mamás que tienen cero disciplina. Siguiente punto: expresa tus emociones positivas a tus hijos. Acostúmbralos a que sientan tu amor. Los hijos no necesitan
saberse amados. Los hijos necesitan sentirse amados. El saber está en la cabeza y el sentir está en el corazón. Nosotros necesitamos sentir que valemos, que somos respetados, necesitamos sentir caricias, ternura, compasión, besos. Necesitamos sentir calor, tacto físico. El tacto físico tiene una riqueza impresionante cuando viene de los padres, que cuando no se da este tacto físico, las caricias, la ternura, creamos adultos carentes de amor, con muchísima soledad interior. Y entonces nunca van a funcionar como adultos en su vida afectivo-sexual. Desde niños, donde hay que nutrirlos lo suficiente en el amor y la ternura y las caricias. Siguiente punto: en los hijos no hay democracia. En los hijos no hay democracia. O sea, no voy a preguntarle a un hijo menos de 12, 13 años: oye hijo, ¿qué ropa te compro? Oye hijo, ¿qué quieres cenar? Oye hijo, ¿qué quieren desayunar ahora? El hijo no tiene que entender un principio de autoridad, que lo va a necesitar después para funcionar en la vida, en la sociedad. En la sociedad hay figuras que son autoridad, y lo queramos o no, tenemos que asumir que hay autoridades que en conjunto constituimos y que después debemos asumirlas como tal. Ese es un principio de democracia también, entender la autoridad que se gesta, que se forma en la vida del hogar. Cuando yo le digo a mi hijo: no me interesa si quieres o no esta comida, te la vas a comer. No me interesa si... El hijo siempre va a optar por lo fácil, por lo cómodo, por lo simple, por lo que tiene más dulce. O sea, el hijo nunca: oye hijo, ¿con cuál tío vamos? ¿Con los hermanos de tu papá o de tu mamá? No, el hijo no tiene por qué elegir. El hijo va a ir donde le dejen hacer lo que le dé su gana. El hijo tiene que entender que hay un principio de autoridad, quiera o no. No hay democracia. Es un principio que necesitamos para formar hijos sanos, funcionales y exitosos. Siguiente punto: enséñales a tus hijos que hay pláticas para adultos que ellos no tienen por qué escuchar. Hay pláticas para adultos que ellos no tienen por qué escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente son pláticas de connotación sexual o de índole sexual. No, hay pláticas de problemas de economía, de reclamos entre adultos, pláticas de que el tío que se fue a Estados Unidos y le está yendo mal, del hermano que anda en problemas, del hermano que tiene problemas legales. El hijo escucha y él no tiene los filtros mentales para interpretar esa información. Y te aseguro que va a durar meses en el salón de clase retraído, resolviendo el problema del tío, de ustedes como adultos, porque él no tiene los filtros mentales ni emocionales para codificar esa información de una manera sana y asertiva. Entonces, cuando el hijo tiene que entender y no tiene por qué escuchar, es que hijo, no quiero que esté escuchando este problema y se me va, y no tiene por qué estar escuchando este momento ahorita. Y tienes que retirarlo de esa conversación para que él asuma, para que él entienda que no debe de estar escuchando esa información. Los que crecimos hace 39 años, ya casi 40 años, y a los 10 años mi mamá era una mirada, nomás volteaba y te veía y significaba: te me retiras de aquí. Y si yo no lo hacía, se me acercaba y me daba un pellizco. Y yo me iba. Y lo entendí, no estoy traumado por eso. Y hoy es sano para que los hijos no sean partícipes de conversaciones que los vuelven retraídos, taciturnos, pensativos en su salón de clases. Siguiente punto: edúcalos para que se inserten en una sociedad amable, en una sociedad buena. Edúcalos para el riesgo, edúcalos para el amor, edúcalos para que entiendan que van a vivir en una sociedad buena. Si tú como adulto destruyes todas las instituciones frente a tu hijo, vas a destruirle los soportes que él necesita. Tú le hablas mal de tu pastor, de tu líder religioso, del papa, del sacerdote, del ministro, del anciano. Todas las instituciones religiosas las desbarataste frente a tu hijo. La política ya la desbarataste porque los políticos son tramposos, mentirosos y rateros. Y entonces tu hijo, las instituciones, el Estado es corrupto, el Estado no sirve.
Todas las instituciones los destruiste. Entonces creas una incertidumbre en tu hijo donde todo está mal. Y entonces tu hijo también empieza a preguntarse, oh, qué mal, mi padre es tan fregón, es más fregón que el papa, pero no tiene nada mi papá. Es más fregón que el presidente de la república, pero mi padre no tiene nada. Es más fregón que el director técnico de la selección nacional, pero mi padre no tiene nada. Es más fregón que el empresario tal, pero mi padre no tiene nada. Y entonces generas un descontrol ahí de valores impresionante en tu hijo. No, o sea, hay instituciones que se tienen que respetar, que se tienen que promover, que se tienen que valorar. Educa a tu hijo para la bondad, para el amor. Me tocaba una vez escuchar a una maestra que de todo hablaba mal de su hijo, ante su hijo, todo hablaba mal. Entonces su hijo con mucho pánico a todo. Educar a nuestros hijos para el bien. Y último punto, tan importante, no le pavimentes la calle, la avenida de la vida a tu hijo. No se la pavimentes, no se la soluciones tan fácil todo. No le resuelvas. Si un día, aunque tengas el mejor carro para tu hijo, si un día a la semana tu hijo puede ir en autobús, déjalo que tome el autobús. Es terapéutico, es saludable. No le resuelvas toda la vida a tu hijo. Va a ser un problema para ti después. Si una madre se agacha, se inclina a sacar los calcetines sucios debajo de la cama del hijo, es un símbolo de la madre que en la vida adulta va a estar postrada frente a su hijo, resolviéndole la vida. No le resuelvas todo a tu hijo. No, tender su cama, lavar sus platos, acomodar sus cosas, recoger sus juguetes. Es necesario que él lo resuelva. Es necesario que lo realice. Termino con una pequeña anécdota. Había una vez un ingeniero que posiblemente hoy me alargué en mi cápsula, pero es tan importante hoy que regresan nuestros hijos a clases. Un ingeniero que recogía mariposas de un río para estudiarlas, y al meterlas al centro de estudio se le morían. Era una jaula grande, como una casa de 3 pisos, y ahí volaban las mariposas, y al entrar ahí se morían. Inteligentemente fue a un río y trajo un capullo y lo puso ahí en un tronco, y esperó que poco a poco el capullo viviera en su proceso natural, reventara y la mariposa surgiera. Cuando empezó a ver que el gusano reventaba la cáscara y estaba emergiendo una mariposa preciosa, de manera compasiva tomó unas pequeñas tijeras y con mucho cuidado le cortó la capa o el cascarón que cubría la mariposa para que surgieran las preciosas alas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando la mariposita extendió las alas, no pudo volar, quedaron flácidas y no pudieron extenderse con rigidez para emprender el vuelo. Entonces se puso a investigar por qué y descubrió que cuando la mariposa está haciendo fuerza para reventar la cáscara, segrega, genera una sustancia, algo así como sudor, pero interiormente, que ese líquido se va a las alas, y cuando ese líquido toca los músculos de las alas, los pone tan tiesos que nunca más vuelven a volver a su estatus normal o original. Quedan ya rígidos para siempre. Entonces la mariposa tiene fuerza suficiente para emprender el vuelo. Como él ayudó a la mariposa, realmente no le ayudó, la mató, la destruyó, porque no la dejó esforzarse, le cortó las alas. Cada vez que tú le resuelves la vida a tu hijo, le estás destruyendo la vida. Cuando tú quieres destruir a un ser humano, resuélvelo, hazlo dependiente en todo, que no sea capaz de nada, ni ir a la esquina a comprar un refresco a la esquina, que no sea capaz de recoger sus cosas, que no sea capaz, algo protégelo, y lo estás destruyendo para siempre. Recuerdo una vez que estaba dando una conferencia para el DIF en el ayuntamiento, y eran puras mujeres y una señora adulta al final. Era una conferencia precisamente por algo similar, para puras madres, para puras mujeres, y al final de la conferencia se me acerca una señora de unos 60 años y me dice con mucha ternura y compasión, me dice: oiga Ramón, usted conoce mucha gente, por favor,
ayúdenme a encontrar trabajo para mi niño. Y me llamó la atención y le dije, bueno, sí conozco gente, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué edad tiene su niño? Y me dice, pobrecito, apenas tiene 30 años y está ahí como el mariposón que no puede volar, que agarró el Señor. ¿Te imaginas qué desgracia? 30 años y todavía dependiendo de la madre completamente. Pero bueno, por eso te comparto esta cápsula, para que no haya en tu vida ni en tu contexto adultos que no sean capaces de resolver su propia vida. Muchas gracias, soy su amigo Ramón Chávez. Me puedes encontrar en Facebook como Facebook/Ramón Chávez Oficial. Y mi teléfono es 322-1887-278. Dios te bendiga, muy buenas tardes.